Primero que todo, un saludo muy especial a todos los compañeros del IPC que están haciendo parte de este conversatorio. Segundo, felicitarlos también por la participación en el cacerolazo que se realizó anoche a las 8 p.m. en contra de la política del gobierno nacional de limitar y de impedir que los alcaldes hagan su trabajo con respecto al problema sanitario. Tercero, también felicitarlos a todos ustedes por su disciplina, por la disciplina que ustedes han tenido para resguardarse y proteger sus vidas y la de sus familiares con respecto a esta a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, que se llama el COVID-19. Haciendo un análisis de coyuntura frente a la situación de la crisis sanitaria, haciendo un pequeño diagnóstico, podemos decir hasta el momento que hay 108 países en el mundo que tienen paralizado su sistema educativo. Está suspendido. Que la factura en cuestiones de muertos que le ha cobrado la pandemia, especialmente en los países como España e Italia, ha sido producto de la displicencia con que los gobernantes de esos países han actuado frente a la situación. También que el crecimiento exponencial de casos que se ha dado acá en Neiva especialmente, pues es preocupante, porque Neiva en comparación con otras ciudades es una ciudad intermedia y ya estamos en 8 casos. Otra evidencia que demuestra nuestra situación o que aflora como producto de esta crisis sanitaria es la precariedad del servicio de conectividad y de internet del sistema para atender provisionalmente y complementar la parálisis en el sistema educativo colombiano. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el cambio del calendario académico al cual los hemos visto sometidos y que ahora el gobierno nacional está exigiendo que se desarrollen trabajos virtuales con los estudiantes para mitigar en cierta forma la problemática. Ello nos ha llevado a esta situación, a esta reunión a través de este WhatsApp. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Ante las crisis tenemos que aprender a solventarlas, tenemos que aprender a encontrarle oportunidades y para ello, pues, en vista de las circunstancias, yo humildemente he llamado al señor rector para exponer o poner al servicio de la comunidad educativa del IPC el portal educativo Pedagogía Virtual, con el cual yo vengo desarrollando mi trabajo virtual en la institución IPC. Yo sé, compañeros, que la educación virtual no es la panacea con la cual se van a resolver los problemas de la educación. La educación virtual está diseñada especialmente para la educación superior y para la educación a distancia o la educación para adultos. En el campo de la educación primaria y secundaria, la educación virtual entra como una especie de complemento, ya que en esos niveles pues tanto la niñez como la adolescencia todavía no existe suficiente madurez para desarrollar la educación virtual como sí se hace en otros niveles superiores. Entonces, ustedes los docentes, fuera de eso yo los voy a proveer a ustedes de un paquete, de una base de datos de los correos de los estudiantes de los grados séptimo hasta 11 para que ustedes suban sus materiales educativos. Cuando yo digo suban, le pongo comillas y le pongo subrayado, porque realmente esa no va a ser la función de ustedes. Esa va a ser la función mía como administrador de este portal web. ¿Sí? Pero sepan una cosa, que los materiales que ustedes me envían siempre van a ser, yo voy a respetar absolutamente todo, profesores. Si ustedes me mandan primero que todo los materiales tienen que mandármelos me los mandan por
en formato PDF. Y segundo, yo no lo voy a tocar para absolutamente nada. Así yo vea errores de ortografía, horrores de ortografía, yo no voy a tocar eso, profesores. Yo les voy a respetar sus documentos. Yo lo único que voy a hacer es subir esos documentos al portal para que estén expuestos, para que los estudiantes puedan trabajar con ellos. Pero ustedes, profesores, son los responsables desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico de sus documentos. Si en ese documento hay un error, pongamos un ejemplo, que la palabra correcta debe ser vaca con V y aparece con B larga, pues ahí, señores, ustedes son responsables de ese horror de ortografía. Y también también son responsables de esa sintaxis y de esa semántica del texto. Porque una palabra, una coma incluso, puede cambiar el sentido de un texto. Entonces yo lo único que voy a hacer es recibo los materiales por parte de ustedes y yo los subo al internet, los subo al portal. Otra cosa que es importante, compañeros, es que debemos entender que no es lo mismo la educación presencial que la educación virtual. La educación virtual, como es una educación electrónica, son 24 horas. O sea, ahí por internet no hay límite. Son 24 horas y cualquier estudiante les puede remitir a ustedes una tarea a medianoche. Y pues si está dentro del término establecido, ustedes les pueden dar validez. ¿Sí? Pero recuerden que la educación virtual no tiene límites de tiempo ni espacio. También entender otra cosa, compañeros, es la precariedad del servicio de conectividad de internet y del mundo estudiantil. Muchos estudiantes tendrán problemas para hacer las tareas virtuales. Tenemos que entender esa circunstancia. Hay que entender también que en este momento muchos estudiantes también están resguardados en sus casas protegiéndose del virus. Hay que entender la precariedad económica de muchos estudiantes que, como no tienen café, no tienen internet en su casa, entonces tendrán que acudir a un café internet. Ello implica necesariamente pues que el estudiante tenga que pagar 1.000, 2.000 pesos por una hora para poder hacer la tarea virtual. Entonces esa es otra situación que hay que tener presente. Igualmente, yo les quiero decir, compañeros, que esta situación, todas estas variables hay que tenerlas presentes cuando vayamos a evaluar el trabajo del estudiante. Igualmente yo digo, compañeros, esta no es la panacea con la cual se va a resolver el problema educativo. Es apenas un instrumento que yo pongo al servicio de la comunidad educativa del IPCI mundial, porque el portal web se puede abrir en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y que hay muchos materiales educativos buenos. Hace unos días un compañero me hizo una anotación, una crítica que yo recibo también desde el punto de vista autocrítico, como que válida, ¿no? Yo les digo a ustedes, compañeros, que no es fácil estar administrando un portal web. Ustedes miran, por ejemplo, el portal web de Caracol, pongamos un ejemplo de Caracol. Ellos tienen una persona especialmente para eso, para estar administrando el portal, o sea, estar cambiando, quitando y subiendo noticias. Ese es su oficio, le pagan por eso. Mi oficio es ser maestro, yo trabajo 6 horas diarias en la institución, en el colegio, presenciales. Imagínese usted yo estar actualizando el portal diariamente. Pero no puedo, físicamente no puedo. Ahora, ahí hay materiales que de pronto aparentemente son desactualizados, pero que son temas que son eternos. Así como en matemática los números son eternos,
y podrán pasar generaciones y tendremos que enseñarles que existen los números reales, que existen los números fraccionarios, que existen los números enteros, etcétera, etcétera. Y que con eso se hacen las operaciones matemáticas. Y lo verán nuestros hijos, nuestros nietos y los que siguen. Porque esos son temas eternos. Eso no se pueden quitar de nada. Hay que tenerlos ahí presentes. Igual ocurre, un ejemplo, el concepto de informática. ¿Qué es informática? Alguien diría, informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Es un concepto eterno. Podrá tener algunas variables, le podemos introducir algunas variables, pero el sentido semántico del texto no va a cambiar. Y eso lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos. Entonces, yo entiendo que hay que hacerle una limpieza al ripio que existe en algunos textos. Y eso yo lo hago. Cada vez que yo hago actualizaciones yo lo hago. Pero estamos hablando de un portal web que tiene más de 5 gigas en el ciberespacio. ¿Ustedes se imaginan el peso, la cantidad de materiales educativos que tiene ese portal web? Pues yo tendría que renunciar al magisterio para dedicarme exclusivamente a administrar el portal. Resulta que yo no lo puedo hacer. Bien, compañeros, continuemos. Estamos ante una situación que es inédita en Colombia y en el mundo. El virus, la virosis que tenemos es mundial. Y ello pues ha ocasionado también que se produzcan cambios en todas las estructuras sociales, culturales, en la producción y en todo. Ya incluso estamos observando que estamos entrando en una recesión económica mundial por el problema del coronavirus y por el problema coronavirus y el problema de la guerra económica entre Estados Unidos y China y la guerra económica entre Estados Unidos y entre Rusia y Arabia por el control del manejo del petróleo a nivel mundial, manejo de los mercados del petróleo. Entonces, en síntesis, estamos en una situación inédita que va a traer muchos cambios. Esperemos así que esta virosis no nos toque a nosotros ni a nuestros familiares. Lamentamos las muertes que ya se han dado en Colombia, en el mundo. Es espantoso lo que está pasando en Italia, por ejemplo. Ya van más de 2.000, ya para 3.000 muertos en Italia. Y el problema es que eso trae secuelas después. Esperemos que no nos toquen. Protejámonos para eso. Entonces, provisionalmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues lo primero que todo es que yo les dije que yo pongo al servicio de la comunidad educativa del IPC el portal web Pedagogía Virtual, primero. Segundo, ustedes hacen sus materiales educativos en PDF y se los envían al coordinador o a los coordinadores o al rector en unos tiempos previstos, unos tiempos establecidos, porque aquí es importante el manejo del tiempo. 2. Yo hago el trabajo de subir al portal dichos materiales, o sea, de administrar el portal subiendo los materiales. 3. Ustedes a través del correo les trazan a los estudiantes las indicaciones necesarias de cómo y qué es lo que tienen que estudiar en su respectiva área para que ellos hagan los trabajos allá. Para que vayan al portal web Pedagogía Virtual, vayan allá al link de otras asignaturas, vayan allá a la asignatura que les corresponde, por decir algo, si es matemática, si es ciencia, es ciencia. Vayan y busquen el material educativo que ustedes les han asignado como tarea virtual. Abran ese material, lo estudien, lo analicen, lo sinteticen y luego le envíen a ustedes, profesores, esa síntesis que resume el entender ese material educativo. Continuando, otro punto. Ustedes revisan esas tareas de acuerdo a su modo de entender las cosas, debería entender, pues ustedes evalúan, hacen sus valoraciones. Finalmente,
Finalmente, pues yo dejo aquí este video para que ustedes, compañeros, ya en el WhatsApp, ustedes entren a hacer las preguntas pertinentes con respecto a esto. Muchas gracias.